today marks day 27 of the government shutdown, and still there's no resolution in sight. Senate lawmakers return to Washington this afternoon, but the House remains in recess as Republican House Speaker Mike Johnson has canceled yet another week of work for lawmakers, instead calling for a district work period. Despite this, House Democrats are set to meet this week at the direction of Minority Leader Hakeem Jeffries. Additionally, after a Republican-backed bill to pay federal employees and contractors who continue to work without pay failed to advance last week. ¿Sientes que el país está fuera de control y que nadie hace nada al respecto? ¿Que mientras tú trabajas, pagas tus facturas e intentas sobrevivir, allá arriba, en el poder, todo se ha convertido en un juego de vanidades, mentiras e impunidad? No estás solo. Millones de estadounidenses se despertaron esta semana con una pregunta atragantada en la garganta. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto en silencio? El Congreso finalmente rompió el silencio. Más de 120 diputados y senadores, incluidos los del propio partido de Trump, están pidiendo su salida inmediata. Y el Capitolio tiembla. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. En este vídeo comprenderás lo que está sucediendo entre bastidores, por qué esta solicitud de destitución es diferente de las anteriores y qué significa para el futuro de la democracia estadounidense y para tu vida. Quédese con nosotros, porque lo que va a ver ahora puede ser el principio del fin. La crisis política en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel. El Capitolio se ha convertido en un campo de batalla institucional. El Congreso ruge, la nación contiene la respiración y el nombre en el centro del huracán es Donald Trump. Tras la invasión del Capitolio, las operaciones militares no autorizadas, el colapso del gobierno con más de 40 días de parálisis, el desacato explícito a las órdenes judiciales, la acumulación de abusos constitucionales y el intento descarado de centralizar el poder, lo que quedaba de contención institucional parece estar rompiéndose. Y ya no estamos hablando solo de opositores. Estamos hablando de figuras históricas del Partido Republicano, como el senador Pat Toomey, que pasó años apoyando a Trump y ahora es el segundo republicano en el Senado en pedir su renuncia. Dijo, sin rodeos, que cree que el presidente cometió delitos susceptibles de destitución, pero al mismo tiempo dejó claro que la única salida realista sería la renuncia antes de que termine el mandato. Y aquí es donde todo empieza a escalar, porque esa declaración abrió las compuertas. Lo que antes solo se decía entre bastidores pasó a debatirse públicamente. Destitución o renuncia. Ya no hay zona gris. El tono se elevó, las acusaciones se acumularon y los pasillos del Capitolio se convirtieron en un campo de batalla verbal. Ya son más de 120 parlamentarios, entre demócratas y republicanos, los que exigen que Trump abandone el cargo inmediatamente. Y la lista de motivos parece no tener fin. Abuso de poder, uso indebido de operaciones militares, desobediencia a decisiones judiciales, la parálisis intencionada del gobierno como herramienta de chantaje político, el repetido intento de ampliar sus propios poderes ejecutivos, ignorando los límites constitucionales. La tensión es palpable y todo indica que estamos al borde de un colapso institucional. Lo más alarmante es que no se trata de una revuelta popular, es un levantamiento de congresistas experimentados, moderados y pragmáticos. Gente que durante mucho tiempo le dio a Trump el beneficio de la duda, que intentó negociar, que buscó la mediación, pero ahora está diciendo, sin rodeos, esto ha pasado de los límites, y no es una exageración. Uno de los momentos más destacados fue el discurso del congresista republicano John Katko, quien declaró públicamente que permitir que el presidente incite a los ataques sin consecuencias es una amenaza directa a la democracia, y afirmó que votará a favor de la destitución. Este discurso tiene un peso histórico, porque Katko no es conocido por sus discursos inflamados, es moderado, conservador tradicional,
Y aún así, rompió filas. Dijo que ya no hay forma de defender a Trump, y no está solo. Crece el número de republicanos que piden la aplicación inmediata de la 25ª enmienda. Aumenta el número de estados que declaran públicamente que Trump es un riesgo existencial para la democracia. Aumenta el número de editoriales de la prensa que exigen su renuncia. Aumenta el número de gobernadores que rompen relaciones con la presidencia. Aumenta el número de protestas en todo el país que piden el fin de la era Trump. Y en medio de todo esto, hay una resolución de destitución real, concreta, oficial, la resolución 353 de la Cámara de Representantes, presentada el 28 de abril de 2025. No es una amenaza genérica. Es un documento legal con 7 artículos detallados, que van desde la obstrucción de la justicia hasta el uso indebido de los poderes de emergencia y el abuso comercial. Todo está ahí, documentado, fechado, con base legal, con precedentes, con pruebas. No es una suposición, es una acusación formal. Y lo más espeluznante es que este documento estuvo meses en un cajón, porque hasta ahora nadie creía que habría suficiente valor político para llevarlo adelante. Pero el clima ha cambiado. El clima ha cambiado. La presión ha cambiado. Y todo el país siente que algo puede estallar en cualquier momento. Pero antes de continuar, si sientes que ya no puedes confiar en los medios de comunicación tradicionales, si estás cansado de ver cómo se manipulan los hechos, este canal existe para ti. Aquí ofrecemos contexto, hechos, información privilegiada y la verdad sin etiquetas partidistas. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido sin censura, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Formas parte de una comunidad que no se conforma, que no se calla y que exige respuestas. Volviendo al tema, el escenario es de ruptura y los próximos días pueden decidir el destino de la presidencia de Trump. El caos institucional se extiende y los bastidores del poder están más inestables que nunca. La pregunta ahora ya no es si Trump será impugnado. La pregunta es si las estructuras políticas tienen la fuerza suficiente para enfrentarlo. Y la respuesta aún se está construyendo. Para comprender la gravedad de lo que está sucediendo ahora, es necesario profundizar en las acusaciones específicas que sustentan la solicitud de destitución. No estamos hablando de desacuerdos políticos. No es una cuestión de gustos o estilos. Se trata de violaciones formales de la Constitución de los Estados Unidos. Son actos que, según los autores de la Resolución 353, constituyen delitos de responsabilidad en serie. Comenzamos con los ataques a la justicia. La acusación de obstrucción de investigaciones federales aparece como punto central. Según los documentos adjuntos a la resolución, Trump habría interferido repetidamente en procesos que involucraban a sus aliados, ordenando la suspensión de diligencias, presionando a funcionarios públicos e intentando manipular el curso de investigaciones confidenciales. A continuación, viene la violación del debido proceso legal. Casos en los que ciudadanos y funcionarios fueron expuestos a sanciones y medidas arbitrarias sin derecho a una defensa amplia, como despidos sumarios, congelación de fondos y cancelación de programas sociales sin consultar al Congreso. El tercer artículo trata del uso indebido de poderes comerciales y de emergencia. Trump habría decretado el estado de emergencia con el único objetivo de eludir al poder legislativo e imponer aranceles económicos sin autorización formal. Esta maniobra, además de ignorar los trámites legales, se utilizó para presionar a países aliados, generar dividendos políticos internos y socavar el equilibrio entre los poderes. Los artículos siguientes abordan temas financieros delicados, como la violación de la cláusula de emolumentos, que prohíbe al presidente recibir regalos o ventajas de gobiernos extranjeros, y el uso indebido de fondos federales en beneficio propio. Cada una de estas acusaciones va acompañada de pruebas documentales, testimonios y cronologías detalladas.
no son suposiciones, son elementos jurídicos sólidos, organizados para respaldar un proceso real de destitución. Pero, incluso con todo este arsenal de pruebas, la incertidumbre continúa, porque el juicio político en Estados Unidos no es solo un proceso legal, es un acto político. Y la política, como sabemos, no se mueve solo por hechos. Está moldeada por la fuerza, por la influencia, por cálculos electorales, por el miedo, por lealtades. Y es por eso que el tercer intento de destitución contra Donald Trump se encuentra en un limbo. Por un lado, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, podría, en teoría, aprobar la apertura del proceso sin grandes dificultades. Pero hay temor. El recuerdo de los dos intentos anteriores aún es reciente. En ambos, Trump fue absuelto en el Senado. En ambos, el discurso de persecución se fortaleció, y muchos demócratas temen que, al intentarlo de nuevo, solo estén reforzando la narrativa de mártir que él cultiva con su base. Por eso, crece entre los moderados la defensa de la renuncia. Una salida que, aunque improbable, permitiría un cierre menos traumático de la crisis. Sería, en opinión de estos parlamentarios, una forma de preservar lo poco que queda de estabilidad institucional. Pero hay un problema evidente. Trump no renuncia. Nunca ha renunciado. Ha construido su imagen pública sobre la negativa a retroceder, sobre la lucha, sobre el conflicto, incluso ante las derrotas. Siempre ha apostado por la retórica de la victoria. Incluso aislado, se presenta como el elegido. Y por eso no hay indicios de que vaya a renunciar voluntariamente al cargo. Entonces surge el fantasma de la 25ª enmienda, el dispositivo constitucional que permite la destitución del presidente en caso de que se le considere incapaz de ejercer sus funciones. Para ello, sería necesario que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declararan formalmente que Trump se ha vuelto incapaz. Pero esta salida, además de extrema, exige una unión improbable, porque los miembros del gabinete fueron elegidos por Trump. Muchos de ellos le deben sus carreras políticas a él. Esperar que esas mismas personas tomen la iniciativa de destituirlo del poder es como mínimo un ejercicio de optimismo. Aún así, el simple hecho de que esta opción se esté discutiendo abiertamente ya dice mucho sobre la magnitud de la crisis. Nunca, en toda la historia de los Estados Unidos, se ha aplicado con éxito la 25ª enmienda, pero ahora está sobre la mesa, como una alternativa de urgencia, como un intento desesperado por contener una presidencia que muchos describen como fuera de control. En medio de este impasse, el país sigue paralizado. El cierre del gobierno ya supera los 40 días. Millones de trabajadores federales están sin salario. Los programas sociales se han interrumpido. Los hospitales militares operan con recursos mínimos. Y Trump insiste en que solo liberará los recursos si el Congreso cede a sus exigencias. Este chantaje explícito se señala como otra grave violación, porque convierte la vida de millones de personas en moneda de cambio política. Ya no es una negociación, es una imposición, un sabotaje deliberado al funcionamiento del Estado. El clima en las calles refleja esta tensión. Las protestas diarias estallan en las principales ciudades del país. Manifestaciones frente al Capitolio, carteles pidiendo la destitución, marchas organizadas por sindicatos de trabajadores federales. Voces que antes estaban calladas, ahora claman por justicia, y todo esto aumenta aún más la presión sobre los congresistas. Porque por mucho que algunos duden en dar un paso tan drástico como la destitución de un presidente, la fuerza de la población se vuelve imposible de ignorar. Y en ese momento, la balanza comienza a inclinarse. Lo que antes se consideraba inviable empieza a parecer necesario, pero el tiempo apremia. La crisis se agrava y cada día de inacción aumenta el riesgo de colapso. La incertidumbre se ha convertido en la norma y nadie sabe cuál será el próximo movimiento. Ante tantos caminos posibles,
y ninguno realmente viable. El país camina sobre la cuerda floja. Hay 4 escenarios principales que se vislumbran en el horizonte, y ninguno de ellos es sencillo. El primero sería la renuncia, pero como ya hemos visto, esta hipótesis es casi nula. Donald Trump no es el tipo de persona que abandona el cargo bajo presión. Incluso cuando está rodeado de denuncias, incluso ante el riesgo de destrucción institucional, tiende a redoblar la apuesta. La imagen de fuerza que ha construido no le permite un gesto de rendición, y él lo sabe. El segundo escenario es la destitución con expulsión. En este caso, la Cámara aprobaría el proceso por mayoría simple, algo perfectamente posible dada la mayoría demócrata, pero el reto está en el Senado. Para que el presidente sea realmente destituido, se necesita el voto de 2/3 de los senadores. Eso significa convencer al menos a 17 republicanos para que voten en contra de su propio líder. Una misión casi imposible, aunque algunos nombres moderados ya se han manifestado a favor de la medida, porque no basta con la indignación. Se necesita coraje político. Hay que hacer frente al peso de la base electoral, la amenaza de las primarias internas y el riesgo de arruinar carreras enteras. La tercera vía sería la aplicación de la 25ª enmienda. Pero, como también hemos visto, eso requeriría que el vicepresidente y la mayoría del gabinete rompieran con Trump. E incluso, si hubiera voluntad, existen riesgos legales. Trump podría impugnar la decisión, iniciar una batalla en los tribunales y profundizar aún más la inestabilidad institucional. El cuarto y más probable escenario es el de la permanencia, incluso bajo presión, incluso aislado. Trump se mantiene en el poder hasta el final de su mandato. La Cámara de Representantes podría votar a favor de la destitución, pero el Senado lo bloquearía. Las protestas continuarían, la división se profundizaría, la gobernabilidad se disolvería, y el país atravesaría un largo periodo de parálisis. En este escenario, Trump se convertiría en lo que llamamos un presidente debilitado, un lame duck, incapaz de aprobar proyectos, aislado dentro de su propio gobierno, con una popularidad erosionada y sin apoyo efectivo en el Congreso, pero aún así, en el cargo. Y eso es lo peor de todo, porque el país seguiría bajo el mando de alguien que ha perdido las condiciones mínimas de liderazgo, pero que aún detenta todos los poderes formales de la presidencia. Una bomba de relojería política, una amenaza constante para la estabilidad. Mientras tanto, los efectos de esta crisis ya comienzan a extenderse a la economía. La bolsa oscila a diario. Los inversores internacionales cuestionan la capacidad de Estados Unidos para mantener su gobernanza. Las agencias de riesgo evalúan rebajas en la calificación crediticia. Las empresas retienen sus inversiones. Las familias posponen sus planes. Todo por culpa de un liderazgo que se niega a reconocer sus propios límites. Y lo más importante de todo es que el debate ya no gira en torno a la política pública. Nadie debate sobre programas sociales, reformas fiscales o planes de infraestructura. El centro del debate se ha convertido en el propio funcionamiento de la democracia, la supervivencia de las instituciones, la separación de poderes, la autoridad de los tribunales, el valor de la Constitución. Por eso este momento es tan peligroso, porque el colapso ya no es solo administrativo, es moral, es institucional. La gente observa todo esto con ojos cada vez más incrédulos. Toda una generación está creciendo sin saber lo que es la estabilidad política, sin confiar en el sistema, sin creer que la democracia es capaz de defenderse por sí misma. Y eso es un riesgo que puede durar décadas. Por eso, lo que suceda en los próximos días tendrá un impacto directo en las elecciones de 2026. Los demócratas tendrán que decidir si convierten el juicio político en un caballo de batalla electoral o si buscan otras agendas. Los republicanos tendrán que elegir entre seguir al lado de Trump o alejarse de él definitivamente. Y los votantes
tendrán que entender el papel que cada uno ha desempeñado en esta crisis. Porque habrá rendición de cuentas, habrá juicio, habrá consecuencias. El futuro de la política estadounidense está en juego, pero más que eso, está en juego la confianza del pueblo en las reglas del juego, porque si el sistema no logra responsabilizar a los abusos tan evidentes, el mensaje que queda es que la impunidad ha vencido, que la fuerza bruta ha vencido, que la democracia ha perdido. Y para lo que vendrá después, por eso más que nunca es hora de estar atentos, de informarnos, de no dejarnos manipular, de buscar fuentes fiables, de participar en el debate y de presionar a quienes tienen poder de decisión. Porque la democracia no se protege sola, depende de nosotros, de mí, de ti, de cada voz que se niega a callar ante la injusticia. Y si has llegado hasta aquí, es porque te importa, y te importa de verdad. Por eso te invito, suscríbete al canal ahora, activa la campana, comparte este vídeo con quienes también sienten que algo está muy mal. Aquí no nos callamos, aquí investigamos, aquí resistimos, porque cuando la verdad asusta es porque hay que decirla, y cuando el Congreso ruge es porque el silencio se ha convertido en peligro.